Bienvenido a un episodio más de Poco Me Parece, el podcast donde tenemos unas preguntas maravillosas hoy y vamos a responderlas con la gran ayuda de Sergio. Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Completita. ¿Ah, sí? ¿Ha ido completa? Mucho trabajo. ¿Mucho trabajo? Sí. Joder, qué asco de jefe tienes, ¿no? Me tienes explotado. No, habla bien, hombre. Hay que vender es broma, bien. Si no, la gente dirá, no voy a contratar a estos explotadores. Siempre tenemos la broma con Gran Chef porque empezamos... Cuando empiezan, siempre al final buscas esos primeros empleados como ajustar lo máximo posible y al final acababa siendo como la broma que teníamos. Pero merece la pena que haya un buen ambiente de trabajo. Eso desde luego. Y nada, tenemos... No le estoy apuntando con una pistola ni nada, ¿eh? No. Estoy muy cómodo. Tenemos varias preguntas de nuestros seguidores, bastante interesantes. Lo hemos comentado antes. Y si te parece, vamos con la primera. Claro, dale. Vale. Un seguidor, el otro día que hiciste preguntas en tu cuenta, pregunta que ¿cuál es el mejor libro de negocios que has leído? Vale, esto creo que era de Alex Aranda. Un abrazo para él. El mejor libro de negocios que he leído. Sobre todo, aquí lo que remarco mucho de los libros es que tenemos que leer libros que nos ayuden en la etapa en la que estamos. Y llega un momento en el que avanzamos un poquito en el negocio que ya deberíamos leer solo exactamente sobre el problema que queremos solucionar. Entonces, si por ejemplo tenemos un problema de que no sabemos liderar bien a nuestro equipo, pues deberíamos leer algún libro de liderazgo. Si tenemos el problema de lo que sea, pues leer un libro al respecto de eso. Libros generales de negocios, que son los que suelen ser como más virales, no recomiendo prácticamente ninguno, excepto uno que sí que nos puede ayudar en esa fase a lo mejor un poquito más inicial. Y es... El título no lo sé exacto, pero es algo así como Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, que es del autor Scott Adams, que es que se supone que es famoso, pero aquí en España no, que es Dilbert, un cómic que había como, creo que era como una viñeta del periódico y demás. Entonces explica un poco cómo trabajó todo eso en esa parte y te ayuda a ver cómo, aunque estés fracasando en muchas cosas, lo puedes aprovechar de manera positiva. Y dan diferentes como... enseñanzas que sí que he podido aplicar después en tema del negocio, y una de ellas muy importante es el hecho de hiperespecializarse, pero no únicamente en una cosa. Porque habla de que, por ejemplo, si yo ahora me especializo en marketing, imagínate, que fue en base a cómo acabé yo haciendo todo un poco, pero te especializas en marketing. Si eres muy, muy, muy bueno en marketing, a lo mejor llegas al top 1000, por ejemplo. Como mucho. Top 100 si eres un puto flipado, pero es muy difícil ser el top 1, 2 o 3. Y el problema es que en SEO pasa. En SEO no sé hasta qué punto controlas un poco de SEO. Bien. Pero en SEO estás en la posición número 1 de Google y te llevas como el 80 o el 90% de los clics. Estás en la segunda, te llevas el 20. Estás en la tercera, te llevas el 1. Entonces... Y ya para abajo... Ya para abajo, olvídate. Entonces, lo suyo es que si eres el número 1, es la hostia. Si eres el número 2, está correcto. Si eres el número 3, bueno. Pero como seas el número 4, estás jodido. Entonces, cuando coges un campo muy abierto y dices marketing, es muy difícil. Si coges algo un poco más concreto, que sea, por ejemplo, marketing para entrenadores personales, ya es mucho más fácil posicionarte bien. Pero aquí habla de coger habilidades que sean... muy específicas, ¿no? No, es como una habilidad general, pero luego lo unes con una un poquito más específica. Entonces, si haces marketing ya de un nicho concreto, está bien. Pero si coges, por ejemplo, lo que hice yo en un inicio, que es marketing en Instagram unido a, por ejemplo, aprender a vender mejor por chat, que es un poco en lo que estamos especializados, ya es muy fácil ser el número 1, porque hay más copias y demás, pero cuando empezamos no había prácticamente nadie en España que hiciese lo mismo. Entonces yo siempre decía, igual que cuando empecé con la agencia de marketing de Instagram, cuando empecé al principio, siempre decía la agencia número 1 de marketing de España, porque era la única. Buscabas agencias de marketing en España, claro, cuando no había nadie, querías a alguien de Instagram, y por eso me posicioné bastante bien en habla hispana en Instagram, porque no había prácticamente nadie. Y entonces es muy fácil posicionarte ahí como una figura, pero la gente siempre tiene miedo de decir, buah, es que si le pasa algo a Instagram, no sé cuántos, pues yo me he lucrado 4 años de ser el número 1 en Instagram, entre comillas, y todavía sigue ahí. Entonces, si luego tienes que cambiar, pues bien, cambiarás. Y ahora ya podemos pivotar un poco más, hablar como más de marketing general, porque ya hemos cogido esa fama o esa... notoriedad y esa reputación que hemos cogido en base a hiperespecializarnos un poquito más. Entonces el libro explica un poquito esos cambios y esa ruta que siguió él y las enseñanzas que ha cogido al respecto. En lo que hablamos en unos episodios atrás del hecho de que en España no está tan bien visto lo de fallar, entonces él lo enfoca siempre como de manera positiva, que todo lo que te equivoques al final son cosas que puedes ir sacando para mejorar. Pero para mí, libro muy, muy recomendado, sobre todo si estamos más o menos empezando o queremos adentrarnos un poquito o no tenemos como un problema muy concreto y queremos leer algo, para mí súper recomendable para empezar.
¿Podrías repetir el título para que Sí, se es queden? Cómo fracasar. Lo busqué antes porque digo, para decirlo correcto, entonces es Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Algo así como La historia de mi vida, de Scott Adams. Y lo tenéis en Amazon por... Se me ha abierto ahora en la web. Publicidad. Ah, no, mira, no queda disponible en tapa blanda, pero lo buscáis en alternativas si hay para comprarlo por ahí o en otro lado, y si no lo tenéis en Kindle por 2,84. Sí, porque en diferentes formatos igual no hay de vendedor de más de tapa blanda. Pero bueno, que lo busquéis, y si no seguro que está en PDF Y si por ahí, no, que en lo podéis breves volverá a estar. piratear. Puede ser. Vale, pues listo tema libro. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a por la siguiente. Que viene un poco pasamos un poco a tema dinero, tema finanzas. Nuestras dos siguientes preguntas van enfocadas a ese apartado. Y la pregunta dice, ¿cuál crees que es el paso de facturación más difícil que hay? Por ejemplo, ¿crees que es más difícil pasar de 8K a 15.000K o al inicio es más difícil tipo de 0 a 1K o 2K? ¿Cómo lo ves? Hay dos puntos que creo que son difíciles. Uno al que no he llegado todo. Hay tres puntos. Uno al que no he llegado todavía, uno que ya pasé hace mucho y otro que pasé hace no tanto y que también es como esa parte en la que empieza a doler un poco. Entonces, el punto para mí, el más difícil es ese primer cliente o esos primeros 1.000 al mes, más o menos. El primer cliente normalmente cuesta infinito porque no tienes ni idea. Hay gente que tiene la suerte y lo consigue el primero o el segundo día, pero lo cuento de la marca de ropa, por ejemplo, que el primer cliente que me llegó orgánico, que no era familia, algo así, tardó 6 meses. Porque no tenía ni puta idea y no sabía lo que estaba haciendo. Pero el primero cuesta muchísimo. Y sacarte el primer sueldo creo que es lo que más cuesta con diferencia. Después más o menos vas fluido. Es decir, ese proceso a cada uno tardará lo que tarde. Pero de 0 a 1.000 para mí es muy, 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 muy difícil. Porque entran muchísimos factores en juego que casi todos son mentales y casi todo está en la cabeza. Entonces para mí es súper, súper difícil. Y después el siguiente paso... depende también de tu negocio, pero a lo mejor entre los 3.000 y los 5.000 al mes o 6.000 al mes, que depende del tipo de negocio, ya no lo puedes hacer todo tú solo. Y ya hace falta contar con ese primer empleado, aunque sea alguien a nivel administrativo que te eche un cable con las cosas. Y ya digo, hay gente que solas están facturando 20.000 al mes y van todavía sobrados. Pero normalmente entre 3 y 5.000 suele estar ya en el punto en el que dices, solo no llego o estoy haciendo 15 horas al día y tampoco es sostenible. Entonces, es el siguiente paso en el que para llegar a lo mejor a esos 10.000 al mes te hace falta esa primera persona. Un extra, ¿no? Y es muy jodido porque es prácticamente un negocio nuevo porque tienes que estar formando a una persona y dedicándole casi una jornada completa a una persona que tarda muchísimo tiempo en ser rentable. A mí siempre me dicen, por Carla, por ejemplo, que me dicen, joder, es que qué suerte Carla, tal y cual. Y digo, a ver, Carla, cuando llegó, yo tampoco tenía ni idea, pero llegó y acababa de salir de la universidad y tampoco tenía idea de nada. Y Carla ahora es una empleada hiper rentable y estoy encantado, pero a lo mejor pasaron un año en el que no me daba dinero y solo me costaba. Entonces es muy difícil. Y yo tenía que trabajar extra porque ahora tenía un coste extra que cuesta. Y luego eso, formar todo y hacer todo hasta que dices, joder, qué buen empleado tengo ahora. Entonces es un paso que cuesta muchísimo. Y es muy frustrante pensar, joder, contrato a alguien, me está costando un montón de pasta y no noto tampoco que me esté dando dinero. Y sobre todo cuando incluso el empleado no puede darte dinero, porque imagínate que es una tarea aparte que necesitas de contabilidad o algo similar. Entonces es un punto también muy frustrante. Y luego está el punto en el que estamos ahora medio trabajando, que es cuando ya te acercas como al 1.000.000 de facturación al año, más o menos, que ya requieres un sistema con un control muchísimo más grande. Ya no vale... Yo hasta hace poco, que la gente a veces hablo con gente que factura mucho menos que nosotros y que tiene todo muy controlado, y dices que tenéis una empresa que es un caos total, es decir, no hay nada controlado. Y llega un momento en el que ya no puedes jugar así. Y a lo mejor cuando empiezas a rozar los 80, 100.000 al mes, hace falta tener un control muy exhaustivo de todo porque si no te pierdes. Entonces, ese punto es el que espero este año que podamos trabajar y llevar todo de manera súper estable, pero que ya requiere todo lleno de sistemas, todo lleno de control, todo lleno de que no pueden empezar a fallar cosas. Sí, no puedes ir sobre la marcha. Correcto, porque te falla un algo y puede suponer decenas de miles de euros, o puede suponer un montón de clientes que están insatisfechos, o puede suponer alguna liada muy parda. Sí. Entonces ya son cosas donde pequeños errores pueden suponer mucho dinero y no se pueden entender. Entonces esos serían como los 3 puntos difíciles. Y me imagino que después... El siguiente, creo que por lo que he ido leyendo y haciendo, creo que empieza a partir de los 5 millones al año o algo así, que ya es lo mismo, que ya es el punto en el que hasta tienes problemas legales. Ya tienes que tener prácticamente temas legales a nivel semanal o a nivel diario por empleados, por proveedores, por asuntos extra. Vale, o sea, esta pregunta viene
hila perfecto con la siguiente pregunta. Y es un poco saber en qué punto es más difícil crecer, que yo creo que, como has comentado, los primeros 1.000 euros, 2.000 euros son los más complicados. Y la siguiente pregunta viene a decir si tú crees que es fácil hacer dinero a día de hoy o crees que es algo reservado para pocas personas, para unos pocos privilegiados, unas pocas personas con suerte. Yo a hacer dinero me refiero a hacer 100K pues mínimo, te digo al año, que ya para mí es una buena cantidad. Pero todo esto viene a raíz de que hoy en día hay muchos casos, o a priori parece que hay muchos casos de gente que emprende, que le va muy bien, y luego hay gente que se conforma con su sueldo de 1.500 euros al mes, 2.000 euros al mes, y parece como que es lo normal en España, el cobrar eso y el estar así. Y ¿tú ves fácil ganar dinero? ¿Crees que es fácil? ¿Crees que cualquier persona puede aspirar a cobrar este tipo de cifras o crees que no y que lo normal es...? Hay que entender primero que para estar en el 1% de los españoles, que vale que son un montón de gente, es como 500.000 de personas en España, pero para llegar al 1% tienes que, creo que está el punto en los 7.000 euros al mes netos. Entonces, que son cerca de esos 100.000 al año netos, entonces que es posicionarte ya bastante arriba. Y aquí hay algo que el padre de un amigo que era como empresario y sigue siendo, y ahora el amigo está pues empezando a llevar las empresas y demás, y hablé un día con él que coincidí con él y me dijo, es que estáis en un punto, dice, que no habéis todavía cogido ninguna época buena en España. Que él cuando empezó en los 80, dice, antes trabajabas y ganabas pasta. Dice, 100%. Si eras currante, ganabas dinero. Dice, ahora mismo estáis en un punto en el que, aunque trabajes mucho, puedes no ganar nada o incluso perder. Y ahí yo me lo tomo siempre todo a nivel optimista, que digo, joder, si podemos ir saliendo hacia adelante en una situación que se supone que todavía hemos vivido una crisis tras otra crisis tras otra crisis, cuando vaya bien va a ser la bomba. Pero sí que es cierto que ahora, por mucho que trabajes, no tiene por qué irte bien porque no es tan fácil como podía ser antes. Porque sí que hay más trabas, sí que es un poco más complejo, hay más competencia, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hay que trabajar mucho. Y es lo que la gente a veces no entiende, y por eso yo también planteo muchas veces que el emprendimiento a lo mejor no es el mejor camino para mucha gente, porque a veces tienes que estar años dándole caña. Y me ha pasado alguna vez con algún empleado, por ejemplo, que me decía, joder, es que tenemos este cliente que está facturando 6, 7, 8.000 al mes y hostia, yo creo que podría también. Y le digo, a ver, tienes que entender que no es lo mismo un trabajo que lo que está haciendo esa persona. Es que en el caso concreto por la persona que me lo decían, digo, es que esta persona no es una, son dos personas. Entonces ya es un equipo de dos, que si lo quieres repartir son 3, 4.000 euros al mes para cada uno. Pero eso es bruto. Ahora ponte con todos los programas que tienen, con los costes que tienen por cada cliente, que no es como un sueldo que coges y te llevas el sueldo entero. No, es que tienes que pagar todos los gastos de la actividad. Entonces, al final, a lo mejor te plantas en que cada uno está en 2.000, 2.000 y algo, que no es tampoco tanta locura. Y después es el hecho de decir que en un trabajo trabajas unas 8 horas y ya está, y tienes tus vacaciones y demás, y estas personas estaban, en este caso concreto, de lunes a domingo, haciendo sus 10, 12 horas las dos personas. Que si me dices, 2 personas, 10, 12 horas por 6.000 o 7.000 euros entre las dos, no me parece tanto, ningún chollo, la verdad. Entonces también hay que entender en ese punto, que es lo mismo del hecho del emprendimiento. Yo, por ejemplo, este año, el año pasado, empecé a ganar algo de dinero, pero era absurdo. Los primeros años de hacer 16 horas al día para sacarte 600, 700 euros los meses que iba bien, es ridículo y no tiene ningún sentido. Pero siempre estás como sacrificando el ahora por un futuro que consideras que va a ser mejor. Entonces hay que ver si estás dispuesto a hacerlo y que luego te salga todo bien y tengas esa suerte y estés en el momento adecuado, con el mercado adecuado, etcétera. Que es la última parte que considero que es muy importante. Que no vale solo con trabajar porque tienes que elegir el producto adecuado para las personas adecuadas y hacerlo todo de manera adecuada. Si lo haces todo así, probablemente sí que tenga sentido el emprendimiento, pero aún así con esfuerzo y echándole ganas. Entonces, cualquiera puede, ¿no? Pero si lo haces todo bastante bien y tienes un poco de suerte, sí que puede la gente llegar a esas cifras. Pero es lo que digo, son cifras... Siempre he pensado que sacarse un sueldo como emprendedor, de sacarte un sueldo, y hablo de 800 a 1.200 euros, que te queden eso, unos 1.000 euros libres más o menos, creo que más o menos todo el mundo puede con trabajo. Pero ya llegar a cifras que implican grandes. Eso, pues a lo mejor un empleado o a lo mejor no, ya creo que hace falta ciertas capacidades que no todo el mundo, no es que no tenga, sino que no está dispuesto a desarrollar. Claro, yo al final veo con el tema del emprendimiento que parece como muy fácil por
los millones de casos de éxito que hay hoy en día, pero luego realmente, o sea, debe haber millones de problemas, millones de limitaciones a nivel, es lo que has dicho, creencias, pero también limitaciones a nivel todo. Tienes que contratar, tienes que dedicarle muchísimo tiempo, te vas a frustrar muchísimo por el camino. Entonces, parece fácil, pero luego, si fuera tan fácil, todo el mundo cobraría esas cifras. Sí, entonces, y que no es tan fácil. es que el tema también es después las ideas erróneas que tiene la gente y las ideas erróneas que comunica la gente. El otro día vi por ahí un reel de alguien que le preguntaban ¿cuánto es lo máximo que has pagado a Hacienda en un año? Y decía, pues he pagado, dice, tendría que, como haciéndose interesante, y dijo, creo que 400.000 euros o medio millón. Y digo, pues vamos a ver, si tú no facturas eso en todo el año, ¿qué vas a pagar la Hacienda eso? Entonces mucha gente también falsea números o dice números muy grandes y cualquiera puede pensar, hostia, si esté haciendo esto hace 20.000 al mes, seguro que yo puedo. Pero no, probablemente no haga 20.000 al mes y haga a lo mejor 3.000 o 4.000 o 5.000 y luego de eso pues tenga ciertos gastos o ciertas cosas para hacerlo. Yo lo cuento muchas veces cuando antes de empezar Carla conmigo tuve uno de los mejores meses de mi vida, el mes antes o 2 antes de empezar Carla a trabajar conmigo, y facturé creo que 30 y algo mil euros yo solo, que es más de lo que a veces facturamos en meses actualmente. Pero claro, me gasté en publicidad en Facebook Ads a lo mejor 26.000 o algo así. Se me quedaron como 5.000 limpios, quedé ahí pagando impuestos más los programas no sé qué. A lo mejor fueron 1.000 euros que me llevé facturando 30 y algo mil. Entonces le puedes decir a cualquiera, este mes yo solo he facturado 30 y algo mil, y dicen, joder, esto es la hostia, tal igual. Y luego dices, pero trabajé 16 horas al día y luego me quedé con 1.000 euros justos y tú lo que eres es tonto. Y mi padre, por ejemplo, me lo decía, y mi familia decía, es que está ganando dinero Facebook, tú no. Y digo, sí, con totalmente. Todo el sentido del mundo. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, el hecho de que no es tan ideal. Sí, que no es tan ideal, pero luego tienes pues ciertas cosas que son beneficiosas. Ayer, por ejemplo, estaba en la reunión de Gran Chef con los clientes y se lo estaba comentando antes a Carla, y había un cliente que estaba un poco frustrado porque estaba con su hija que tiene 1 año ahora y decía, joder, es que siento a veces que no la estoy disfrutando tanto, todo esto. Y digo, sí, por una parte, pero la otra, piensa que tu mujer ahora está en el trabajo y tú, aunque estés trabajando ahora, estás con tu hija en brazos, ¿sabes? Puedes atenderla, puedes estar. También tiene cosas beneficiosas que no tendrías en un trabajo a lo mejor convencional o normal. Pero es jodido y no siempre renta tanto o interesa. Claro. Se ve a veces bonito y a veces se ve muy mal. También hay gente que se queja mucho y que está de puta madre, pero muchas veces se pinta bonito, sobre todo si luego la persona te va a vender que lo hagas. Entonces... Es complicado, pero era eso. La duda era que como hay tantas posibilidades, ¿cuál es la mejor para cada persona? Y también yo creo que aquí depende mucho la mentalidad de cada persona y un poco la educación. Yo creo que si vienes de una familia donde el emprendimiento se ha llevado, donde tus padres han sido empresarios, es más fácil que confíes en eso o que tengas la mentalidad adecuada para afrontar eso. Sí, muy probable. Y si lo has visto en casa, me imagino que es mucho más fácil. Yo es que no tengo tampoco como muchísima experiencia de verlo mucho en casa, pero sí que es cierto que algo he visto, entonces sí que ayuda. Y después, sobre todo, porque yo prácticamente he mamado solo negocios digitales, es lo único que he estado mirando y demás, pero luego ves otras personas que tienen. El otro día estuvimos analizando una empresa que estaba facturando, no sé si eran o 2 o 20 millones de euros, que vale que puedes decir, 2 millones tampoco es mucho, pero es pasta. Es que iba a decir 20, pero a lo mejor no son 20. Y hacían como unas almohadillas para poner en los almacenes para que cuando las carretillas elevadoras chocasen contra los muros no se hiciesen daño ni se estropeasen ni nada. Y dices, joder, vaya negocio de mierda, entre comillas, y está facturando un montón de pasta. Pero a lo mejor facturan 2 millones y ganan 0. También son cosas que hay que tener en cuenta. Pero cuando te das cuenta de que es más importante seleccionar el negocio adecuado y no tanto el que parece más atractivo, además, ves que se puede ganar dinero de muchas formas. Igual que un bar en España. Un bar en España, si lo trabajas y no haces salvajadas, puede dar pasta. A día de hoy hay restaurantes y cadenas que van muy bien. Y luego algunas que van como muy mal. Que van muy mal, claro. Nos ha llegado un sofá. Entonces dejamos el 3x3, ¿no? Vamos a por un sofá y así luego enseñamos un setup interesante y con eso nos vemos en el siguiente. Nos vemos la semana que viene.